Aleluya. Hoy empezamos algo que me han estado pidiendo. eh, y esto es nuevo, no es nada que estuviera o que yo tuviera hecho. Esto todo se está pariendo. Porque todas mis notas no estaban en computadora, estaban escritas a mano. Y en tanta movida de oficina, pues no las he encontrado. Así que todo lo que va a salir aquí, pues es del horno del Señor en el 2020. Hay 3 libros que son la base de lo que voy a hacer. Usted puede usar de referencia el internet o cualquier otro libro que usted tenga que hable de Apocalipsis, etcétera. Mis fuentes de referencia, yo siempre uso la enciclopedia bíblica Beacon de Faro, Beacon. Pero los libros que voy a usar, posiblemente cuando usted vaya, pues tienen otra carpeta. Es Daniel y el Apocalipsis de Sunshine. Sunshine como de brillo de sol. Sunshine Ball, Ball. O sea, ese es el autor. Se llama Daniel y el Apocalipsis. Ese es el primero que vamos a ver porque para poder entender Apocalipsis tenemos que estudiar o ver Daniel, porque el Apocalipsis es la semana número 70 de Daniel. Han pasado 69, y eso lo vamos a ver también. Y el Apocalipsis es la 70, por lo tanto tenemos que ver la 69. El mejor libro que hay para Apocalipsis es este, y se llama así mismo, Apocalipsis, de Luis M. Ortiz. Hemos de meter otro gallo y lo echamos a pelear ahí. Luis M. Ortiz. Usted va a encontrar un solo libro. Cuando yo empecé a estudiar esto, salió el primero del 1 al 11 y luego salió el del 12 al 22. O sea, 2 tomos, pero más adelante cuando lo volvieron a editar, pues sacaron un solo libro. Este es el libro de referencia que voy a usar para el Apocalipsis, el mejor que yo encuentro que explica el libro de Apocalipsis literalmente. Otros libros pues espiritualizan. Entonces hay otro libro que también puede ser que tenga otra carpeta que se llama Eventos del Porvenir. Eventos del Porvenir de Dwight Pentecost. Dwight se escribe D-W-I-G-H-T. Dwight Pentecost, como pentecostal, pero sin la A y la L. ¿Por qué este es importante? Pues este explica toda la enseñanza profética que hay en las parábolas. Explica las 4 escuelas que hay para interpretación de Apocalipsis. Dice a la letra, desde que se detiene en la semana 69 hasta el Mesías triunfante, explica y da los días y todo. Y además es un buen libro de referencia para esto mismo, la profecía y los eventos del porvenir. Este no es barato. No me pregunte cuánto vale porque no pude ir a la librería a averiguar. Además, cuando yo compro los libros, pues yo no miro cuánto vale. Este no lo tiene que tener, este es referencia. Pero estos dos, les aconsejo que dese una vuelta por una librería cristiana. Y si no, pues vaya a Bayamón. Se da un paseíto y come por allá. La librería en Bayamón que se llama
¿Cómo que sí? No, Don Checo no lo tiene. Don Checo puede ser que tenga alguno, pero es el distribuidor. Fe que agrada a Dios se llama la librería. Es detrás de la Telefónica, carretera 167 Bayamón, la que llega hasta Redfield. Rápido que usted sale de la número 2, la primera calle a mano izquierda está la Telefónica y ahí mismo va a haber más adelantito esta gente que vende en tela y al lado está Fe que agrada a Dios. Si va sábado tiene que ir antes de las 3 de la tarde, de las 2 de la tarde porque cierran a las 2. Los demás días cierran a las 4. Se va a proyectar según yo vaya caminando, para que se te haga más fácil tomar nota, y si acaso alguno quiere la presentación, pues me da los datos y yo se los envío. Lo primero que voy a hacer es una introducción al libro de Daniel, porque necesitamos que usted se ubique tiempo y espacio, y como estudiante bíblico, lo que usted sepa o no sepa del libro de Daniel, lo llevemos, que lleguemos todos al mismo punto. En la introducción sobre el libro de Daniel se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Esos son los exegetas, la gente que estudia, lo llama de esa manera. Y como es la primera vez que voy a mencionar Apocalipsis, pues viene del griego apocalipto, que quiere decir quitar el velo, mostrar cosas ocultas, revelar misterios divinos. Eso es lo que quiere decir apocalipto o apocalipsis. Es lo mismo para Daniel, es lo mismo para Apocalipsis. Lo que es, bueno, nosotros sabemos que la Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo, que participó en el Antiguo Testamento porque él bajaba para inspirar a los escritores, o sea, venía con la información para inspirar a los escritores y luego se iba. Luego entonces permanece en la era de la gracia en todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero más nunca en la vida Daniel se iba a encontrar con Juan, el apóstol. O sea, Daniel no le pudo haber contado a Juan porque nunca se vieron. Sin embargo, enfrentan todo esto desde la perspectiva que tenía cada uno en ese tiempo. La de Daniel es más primitiva que la de Juan. No quiere decir que Daniel era análogo y Juan es digital. O sea, no llega a tanto. Pero Daniel ve fieras y Juan ve caballos, el anticristo, el dragón. Daniel ve figura, una estatua, pero eso representa el anticristo en el Apocalipsis. Por eso, estos libros tienen mucho en común. El enfoque es donde difieren. Daniel tiene sus puntos importantes que no están en el Apocalipsis, y Apocalipsis tiene unos puntos que no están en Daniel. Pero fíjate todo lo que tienen en común. O sea, según tú vayas viendo después Apocalipsis, o vayamos viendo Apocalipsis, ya habrás visto Daniel, y entonces las cosas te van a sonar como que esto yo lo había oído antes. Las crisis dramáticas. Había unas crisis dramáticas ocurriendo cuando Daniel, y cuando Juan había unas crisis dramáticas. Daniel las estaba viviendo, o sea, Daniel estaba en el medio del revolú y el Señor le mostraba interpretación, pero Juan le fue revelado. Pero en ambos casos, en el futuro que Juan habla y en el presente que habla Daniel, las crisis son dramáticas, son cosas inimaginables.
Son cosas que aún ahora mismo, después que empecemos a ver esto y usted más o menos se vaya familiarizando, todavía le va a costar. ¿Cómo es posible que Dios vaya a causar ese tan tremendo problema de destrucción que dice Apocalipsis? Segundo, el choque de fuerzas en escalas cósmicas. O sea, el choque de fuerzas que era inimaginable acá en Daniel y mucho menos en el Apocalipsis de Juan. Ambos están hablando del tiempo del fin, pero desde su perspectiva de la profecía para ese tiempo. En Daniel no había Nuevo Testamento, Cristo no había venido, el Espíritu Santo no tenía el periodo de la gracia. Daniel era inspirado por el Espíritu Santo, pero la revelación que recibió, por eso yo decía que Daniel es primitivo, es más análogo, pero la revelación que se presentó fue una catástrofe tanto para aquel tiempo como en el Apocalipsis. La concentración, como te dije, en el tiempo del fin. 4. Muchas de las imágenes simbólicas de Daniel se reflejan en el Apocalipsis. Cuando las vayamos estudiando, cuando lleguemos a Apocalipsis, tú vas a ver que ya lo vimos en Daniel. 5. Las bestias con cuernos de Daniel, representantes de potencias terrenas, o sea, del poder terrenal, tienen su contraparte en unas bestias que hay en Apocalipsis. Según lo vayas viendo, o sea, según lo vayamos viendo, te vas a ir dando cuenta. 6. Ambos tienen una visión del glorioso, o sea, de el que está sentado en el trono, que es tan fuerte su presencia que asombra al espectador. Tanto Daniel le causa ese efecto como a Juan cuando se le revela el Apocalipsis. 7. En ambos libros hay tronos y está el trono donde se sienta el anciano de días. Fíjate, Daniel se le revela y ve un trono, pero Juan ve el mismo trono. 8. En ambos, la culminación de la historia es cuando los reinos humanos se rindan ante el triunfo, ante el reino triunfante del eterno Dios. Terminan igual. Cuando usted va al capítulo 22 de Apocalipsis, es lo mismo que describe Daniel en el tiempo que él está hablando. Mucha de la historia de Daniel es literal, o sea, está pasando en ese momento. El pueblo de Israel estaba haciendo botín de guerra de los diferentes imperios. Y en el último se genera una guerra entre el imperio persa y el imperio romano. Esas 8 características las vas a ver repetidas en los dos. Claro, usando representaciones o lenguajes diferentes. Hay otros libros en la Biblia que representan la parte apocalíptica, además de Daniel y el Apocalipsis. El capítulo 24 al capítulo 27 de Isaías se le llama el Apocalipsis de Isaías. No lo puedo leer porque vamos a tener mucho tiempo, pero la idea es que de aquí a la semana que viene usted busque Apocalipsis, Isaías 24 al 27 y vea el carácter profético de lo que está escrito allí. Segundo, Zacarías. Zacarías tiene visiones de símbolos místicos de caballos y carros, tiene candeleros, tiene rollos voladores, la prefiguración del Mesías como sacerdote y rey. Se sugiere en los ungidos Josué y Zorobabel. El juicio apoteósico de las naciones descrito en Zacarías 14 es evidentemente apocalíptico. En el Nuevo Testamento, los libros sinópticos, los estudiantes
bíblicos, ¿qué quiere decir sinóptico? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tú dices? Que se complementan entre sí. Eso es lo que quiere decir sinóptico. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas se consideran los evangelios sinópticos. Se repiten algunas cosas en los tres, pero hay cosas que complementan unos a otros y dicen una historia de Jesús de una manera más completa, siendo el más completo el de Lucas, porque es más cronológico. Pero ellos tres se complementan entre sí. Juan no entra ahí porque Juan es el evangelio universal para todas las iglesias. Los otros tres están escritos para los griegos, para los romanos y para los judíos. Los otros tres. Siendo el más corto, porque el judío siempre va al punto, el de Marcos. Lucas es para los griegos, que son más intelectuales, quieren todo en orden. Salud. Y Mateo está escrito también para el pueblo judío. Mateo 24. Conocemos a Mateo 24 como una sección apocalíptica. Y se termina el 25:46. Toda esa porción, algunos de ustedes predicadores la usan. Están frases como el amor de muchos se enfriará, el que esté en los montes no baje al valle, o sea, es un lenguaje apocalíptico, significando que cuando ese momento venga, en buen español, se salvarán los que no nazcan. De hecho, así lo dice también. Marcos 13, del 1 al 37, que es el pequeño apocalipsis, así se le conoce. Lucas 21, del 5 en adelante. Segunda de Tesalonicenses 1 a Segunda de Tesalonicenses 2 al 12. Gracias. Ese es el Apocalipsis Paulino. Interesantísimo esos dos libros de Apocalipsis. Digo, de Tesalonicenses. Fueron los primeros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Digo, en el Nuevo Testamento. Algunas características que distinguen la literatura apocalíptica presentes en el libro de Daniel. O sea, ya estos son características apocalípticas en el libro de Daniel. Primero, todos los elementos de misterio contenidos en visiones y símbolos inusuales. Si para ellos le volaba si a ti te vuela la cabeza, a ellos imagínate tú. Cuando él está escribiendo, cuando él habla de la señal en la pared, cuando explique todas las otras visiones que tiene. Difícil de entender, y más cuando el pueblo estaba cautivo, que no se podía reunir con libertad, y los reyes eran el imperio medo-persa, que no creían ni en la luz eléctrica. Y encima de eso hay un individuo que habla de unas cosas que ni aún la misma gente de él podían entender. Segundo, presenta el elemento de la revelación. Vimos Isaías, pues 24 al 27. Pero Daniel es todo el libro de revelación. El apocalipsismo está relacionado primordialmente con el futuro y la consumación final del plan de Dios. Su énfasis es en eso. ¿Qué podía pensar aquella gente? Bueno, ya estamos llegando al fin, ya mismo esto se acaba. Porque eso era lo que estaba enseñando Daniel. Cuarto, contrario a la profecía, que es lo inmediato de Dios, el Apocalipsis trasciende la historia. Por eso no es
profecía lo que se está hablando, sino es el plan de Dios para la humanidad. Quinto, describe el acontecimiento del fin del tiempo en cataclismos y juicio. Y honestamente, lo vas a ver en el Apocalipsis también, no hay manera de describir el fin del tiempo. Porque si esto no se elimina, va a quedar residuos y la nueva generación o la nueva, la tierra nueva va a estar contaminada. Por eso tanto en Daniel como en el Apocalipsis termina en cataclismo y en juicio. Revela, sexto, el cumplimiento de los propósitos últimos de Dios mediante una manifestación divina que interrumpe el orden histórico. Está todo pasando, 69 semanas desde una profecía y van a pasar 69 semanas de años, etcétera, etcétera. Y ahí, ¡pum!, se paró. Interrumpe el fluir histórico, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Por eso es que hay 4 escuelas de interpretación. Porque usando los mismos versos, las 4 escuelas de interpretación llegan a conclusiones diferentes. Hay una escuela que dice, y eso fue lo que le dividió la iglesia a Rodolfo Font. Hay una escuela que dice que ya la tribulación pasó en el año 70, cuando el general Tito destruyó Jerusalén buscando oro. Hay otra escuela que dice que el rapto es que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación. Ahí es como donde yo me ubico como estudiante bíblico. Hay otra escuela que dice que es a la mitad, o sea, cuando el anticristo se muestre, ahí el Señor saca a la iglesia. Y hay otros que dicen que la iglesia pasa por la tribulación y al final de la tribulación es que va a ser levantada. Y todos usan los mismos versos, porque no es otra Biblia. Eso lo estudiaremos en detalle más adelante. Y séptimo, lo más importante, en el Apocalipsis sobresale el elemento mesiánico. O sea, Mesías sufriente, que es el que redime el pueblo. Mesías soberano, que es el de Apocalipsis 22, que viene a gobernar. La Biblia dice por el milenio, ¿no? Por 1000 años. Pero para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea que no es literalmente, sino que significa por mucho tiempo. El problema que tienen algunos estudiosos es que tú aprendes a identificar estos versos son del Mesías sufriente y estos versos son del Mesías soberano. Y ese fue el problema que hubo cuando Cristo bajó en el pollino. La gente, con lo poco que sabía, interpretó que el Mesías soberano se iba a manifestar. Pero no se puede manifestar el Mesías soberano hasta que el Mesías sufriente no viniera. Esa es la introducción. Segundo, lugar en el canon bíblico. Fue la introducción del libro, ahora viene el lugar en el canon bíblico de Daniel. Reconocimiento. Su lugar de importancia no ha sido cuestionado ni por judíos ni por cristianos. En sus páginas se encuentra la inspiración divina y las cualidades exigidas a un escrito para ser parte de las Sagradas Escrituras. Usted sabe que el canon bíblico se formó de acuerdo a un consenso. Hubo muchos escritos. Hubo muchos escritos. El Evangelio de Judas, el Evangelio de este otro, o sea, hubo muchos libros, pero carecían del elemento para que ese consenso dijera, este libro se puede incluir. Y por eso quedaron nada más que 66 libros.
Y Daniel es uno que la pertenencia en ese canon bíblico no es cuestionada. De ese tiempo, y que también se usa para explicar la parte de la historia, existe en la Biblia católica unos libros que se llaman primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, se llama Judith, hay otro que se llama Lamentaciones. Son libros históricos que tienen la historia de los 400 años de silencio del pueblo de Israel, pero que por consenso no llegaron a ser parte del canon bíblico, aunque la Iglesia Católica los incluye por aquello de poder explicar primero la parte histórica de ese tiempo y segundo la importancia del sacerdocio, porque en ese tiempo quienes cogían el pueblo eran los sacerdotes. Contenido. El libro de Daniel contiene el mensaje y la acción de la revelación de Dios sobre la vida y sobre la historia. Es atemporal. Esto tienes que anotarlo, pero después lo tienes que estudiar. Es atemporal porque no puede ser asignado a una era, pero a la misma vez es temporal porque enseñara las cosas de una era. O sea, pocos libros en la Biblia tienen los dos. El Evangelio de Juan es universal, por lo tanto es atemporal. Las cartas de Pablo, aunque fueron escritas temporal, porque era para la iglesia de esta, para la iglesia de la otra, el hecho de que después se circularan y que todavía las enseñanzas están tan al día como hoy, hace que sean atemporales. Pero el libro de los Hechos, por ejemplo, es temporal, porque relata los hechos de los apóstoles y cómo ellos fueron creciendo como grupo y como iglesia. Digo, se puede levantar la mano y preguntar. Pues nada vale que yo siga y después tú no entiendas nada. Y entonces cuando empiece a desmenuzar el Apocalipsis, digo a Daniel, no me estás entendiendo. Y esta parte es bien, pero bien importante y nadie habla. Pero esto es lo que le da la clave a Daniel, el libro. Daniel no era un profeta. Daniel era un hombre de estado. Por eso, en el canon están incluidos escritos, que en hebreo es ketublim, y no con los libros proféticos, que sería el Nebliim. Cuando se agrupan, Daniel no está con Isaías, ni con Ezequiel, ni con los demás profetas mayores y profetas menores, sino que es un libro escrito por un hombre de estado, porque él no tenía oficio profético, aunque con lo que estaba diciendo cumplió la función profética. No quiero que te confunda, pero cuando se estudia el libro desde la perspectiva profética, se pierde la verdadera enseñanza porque hay un hombre de estado hablando de que somos botín de guerra porque no hicimos lo que Dios dijo, y porque no hicimos lo que Dios dijo, esto es lo que nos va a pasar. Ketublim, desde la perspectiva de hombre de estado. Isaías y los demás, que son profetas mayores, profetas menores, es que son libros proféticos, Neviim. Y es bien importante que usted entienda que Daniel no tenía oficio profético.
No era como Isaías, que trataba la parte política del pueblo a través de así dice el Señor. Daniel, con su inteligencia y con su revelación de hombre de Estado, enseñaba, hablaba contra el invasor, pero como hombre de Estado lo enfrentaba. Foso de los leones, seguía orando, a pesar del decreto de que no se debía orar, etcétera, etcétera. O sea, se está manteniendo como un hombre que su nación vive en otro lado, es cautiva, inclusive a él lo sacan y escogen de los 10 mejores jóvenes y se distinguía por su sabiduría. Y ahí es que viene pues su dieta, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con calma. El tercer punto es el autor. ¿Qué dice la tradición? Tanto para los judíos como para los cristianos, Daniel es reconocido como el autor del libro. En varias secciones del libro dice, yo, Daniel. O sea, el que está escribiendo se identifica y dice, yo, Daniel. Hay una declaración en el capítulo 7 de Daniel que lo confirma. Tuvo Daniel un sueño. Capítulo 7.1. O sea, esa es la parte donde todo el mundo coincide de que Daniel es el autor. Pero el libro está catalogado para los estudiosos como uno pseudepigrafa. Pseudepigrafa. ¿Qué es un pseudepigrafa? Esa es la música que está temblando, ¿verdad? Está vibrando aquí. Hay una parte, y más en estos últimos siglos, 18, 19, de estudiosos que dicen que Daniel no fue el que lo escribió. Que vino otra persona, tomó los hechos del libro de Daniel. O sea, un escritor, eso es lo que quiere decir un pseudepigrafa. Es un escrito posterior presentado con el nombre de grandes hombres de Dios, pero que se hizo recientemente. Se alega que fue escrito posteriormente como una alegoría. Una alegoría, por definición del diccionario, es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Algunos lo malinterpretan como parábola, pero en realidad es algo que fue escrito, que están usando los hechos para significar algo más reciente, que fue como un código para que los judíos que estaban sufriendo bajo la tiranía y persecución de Antíoco Epífanes se pudieran comunicar. O sea, que no fue en realidad Daniel, que fue un autor posterior. Antíoco Epífanes estuvo del 175 al 169. Antes de Cristo, los números vienen a GB. O sea, si es AC, pues obviamente es 175 a 169. Y así sigue bajando. Entonces, esto se escribe unos cuantos cientos de años antes, pero estos que están interpretando ahora dicen que este escrito fue como un código para que la gente que estaban de botín de guerra pudieran enfrentar a este tirano
y que usaban el libro con unos códigos que entre ellos podían identificar para poder ponerse de acuerdo y ejecutar, sacar ese hombre. Entonces, esa gente no hay manera que tú le puedas decir que el libro tú lo tienes que interpretar literal. Esa gente espiritualizan todas las líneas. Por otras razones, hay gente que hace lo mismo con Apocalipsis. Todo lo espiritualiza. Y Apocalipsis también tiene que ser tomado como un libro literal. Pero esta gente que dicen que el libro fue escrito posteriormente en código para enfrentar a un tirano, dicen que no se puede interpretar, por lo tanto, literal, sino que hay que acudir a todo en simbolismo. Aceptar esa posición es faltar a la fe y negar las enseñanzas de Dios atemporal y temporalmente que nos enseña este escrito. Y esto no es como una decisión salomónica. Bueno, yo tengo que decir que lo que está ahí es lo que es y lo que esta gente no tiene razón. No, cuando tú lo analizas y vas a la historia de ese momento, vas a ver que él está relatando hechos de ese momento y cómo Dios le mostró que iba a ser el pueblo la culpa en la semana número 70. 69 semanas iban a pasar de un montón de situaciones para el pueblo y en la semana número 70 se iba a manifestar el Mesías soberano. En el Nuevo Testamento hay una confirmación de la autenticidad del libro escrito por Daniel. Y la dice nada más que el mero mero. Jesús hablando. Cita Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Jesucristo, Daniel está hablando de la semana número 70, que es una semana de años. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Cuando él se va a sentar en el templo y va a reclamar ser Dios, el anticristo. Ahora estamos leyendo Daniel en la semana número 70. Dice que a la mitad de la semana va a ocurrir eso. Esta persona, el anticristo, que está descrito en el Apocalipsis, va a reclamar ser adorado y como dice Daniel ahí, dice como punto culminante de sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. En Mateo 25:15, Jesucristo hablando, en su Biblia debe estar rojo, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Eso dice la versión que yo estoy usando. ¿Alguien tiene 60 en la mano? (25:15) El final. ¿Qué dice? Mateo. No, 25. Tú lo tienes invertido, yo creo. (25:15), pero yo lo saqué de la Biblia también. Búscate en la Biblia
Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Ok, se equivocó la máquina. El verso está bien citado, pero el escrito es 24. Dice, de pie en el lugar santo, lector, presta atención. O el que escuchan. Es 24. Esa es una cita del Señor directa de Daniel. En Marcos 13:4 está relatado lo mismo. Marcos lo pone. Digo, chequéelo el que tenga 60. Que sea 13:4. Digo 13:14, sí. Huyan a los montes, dice 60, ¿verdad? Huyan a las colinas. O sea, Jesucristo, y fue captado por dos personas diferentes, Marcos y Mateo, hace referencia a la autenticidad de Daniel, o que Daniel fue el que lo escribió al citarlo, porque dice que habló el profeta Daniel. Ese es en la confirmación en el Nuevo Testamento, el primer punto. El segundo punto es la referencia al Hijo de Hombre que cita a Jesús. Esto cuando estudiemos Daniel lo voy a explicar. Usted a lo mejor siempre se ha preguntado por qué llaman a Jesucristo Hijo de Hombre. Mateo 24:30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo mismo que dice Daniel 7, 13 y 14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad y honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Eso es Daniel 7, 13 y 14. Es lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Ahí están hablando del Mesías soberano, o sea, el Mesías sufriente en otra parte, que es el que viene a ser crucificado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Mesías soberano es ese que ha de venir. No va a haber nadie que se le pueda oponer y ahí va a establecer su reino. También en Mateo 16, 27 y 28. Acuérdense que estamos tratando el tema que menciona Daniel del Hijo del Hombre. Mateo 16, 27 y 28 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar a su reino. El apóstol Pablo también le da autenticidad al libro de Daniel. Pablo habla del hombre de pecado o el hijo de perdición.
Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Le dije que Segunda de Tesalonicenses, desde el capítulo 1 hasta el final del 2:12, es el Apocalipsis Paulino, se conoce. Y ahí en esa porción, Pablo dice en el capítulo 2, los versos 3 y 4, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. El hombre de anarquía es el anticristo de Apocalipsis. Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y eso está en Daniel 11:36. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a duda, ocurrirá. Eso está en Apocalipsis 11 también. O sea, lo que te estoy enseñando es que los que cuestionan la autoría del libro de Daniel, no sería así, porque si así fuera, no sería de los libros inspirados que tanto Jesucristo como el apóstol Pablo estarían citando para hablar del Mesías soberano que vendría, que tendría que oponerse a la abominación desoladora que se sentaría en el templo reclamándose el Dios. Eso está en Apocalipsis también. Quinto, las numerosas citas de Daniel en el libro de Apocalipsis también validan la autenticidad del libro de Daniel. Obviamente, Juan conocía el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, la revelación que el Espíritu Santo le está dando, para él no era nueva, ni tampoco para el Espíritu Santo que se la estaba dando, porque ya se la había dado a Daniel. ¿No estás entendiendo? La similitud, porque el de Apocalipsis hemos oído y lo vamos a ver, pero ya cuando yo llegue a Apocalipsis, vamos a haber visto Daniel. Por lo tanto, cuando tú los vayas viendo en Apocalipsis, esto estaba allá, esto estaba allá, esto estaba allá, esto estaba allá. Y no te van a meter los mochos, porque hay tanta gente por ahí hablando tanta bobera. Y sexto, además, los escritores de la comunidad del Qumran. Oye, cuando vayamos a Israel, que lleguemos a ese sitio, al llegar nada más, te impacta el Espíritu Santo con una brutalidad y que te empiecen a enseñar los rollos originales y enseñarte los rotos en las cuevas de donde sacaron los rollos que vienen a ser ahora mismo nuestra Biblia. Allí fue que Juan el Bautista, fue que de ahí salió de Qumran salió Juan el Bautista a decir que detrás de él venía uno que no era digno de amarrarle la sandalia. Y el escritor preferido de los copiadores del Qumran era Daniel. Se han encontrado más copias de Daniel que de otros manuscritos antiguos, porque a ellos les fascinaba la historia de cómo esto iba a terminar. Porque eran más copias de Daniel que de los otros libros que los escritores de Qumran tenían disponibles. Los que estaban allí y escribían eran, como lo que tú puedes decir ahora, monjes en cautiverio. O sea, eran gente que la fascinación de las escrituras y los rollos era tal que ellos se dedicaron
en toda la vida. Ellos no tenían esposa, ellos no tenían contacto con la parte de afuera. Lo único que ellos hacían era duplicar. Es como si fuera una imprenta. Pero cuando tú vayas y te sienten porque hay unas tiendas, y te sientan en esas tiendas y te van proyectando y te van explicando, te vas a quedar fácil. Después cuando mires para la montaña vas a ver los fotos de donde extrajeron los manuscritos. Entonces la situación histórica de Daniel, porque este libro, para entenderlo, tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico que le tocó vivir a Daniel. No así el tiempo que le tocó vivir a Juan, porque Juan llegó a Patmos como un castigo por seguir a Jesucristo, pero los romanos seguían dominando todo aquello. En este caso, el mismo Daniel llegó a pasar como botín de guerra junto al pueblo de varias de los diferentes gente que cautivaba el área donde estaban y se los llevaban para el área de ellos como un botín de guerra. Y de ahí fue que sacaron esos 10 jóvenes, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego, que eran supuestamente los jóvenes más distinguidos de ese botín de guerra. A Daniel se lo llevaron cautivo el tercer año del reinado del rey Joaquín, que a su vez eran los primeros años del reino neobabilónico. Y entonces Judá cae bajo el reinado de Babilonia el año 600 al 536 antes de Cristo. Y Ciro el persa era el líder. Y durante ese reinado, Nabucodonosor fue el que más tiempo reinó, del 606 al 561. Por lo tanto, muchas de las cosas que ocurrieron durante el libro de Daniel era Nabucodonosor, un hombre déspota, pero que después el castigo que recibió fue vivir como las bestias, como animal, y cuando único pudo salir de ese estado fue cuando reconoció que había un único Dios, que era el Dios de Daniel. Daniel vivió 90 años y estuvo en los reinados neobabilónico y persa, o sea, fue botín de guerra de los dos. En el neobabilónico era joven, pero ya en el persa era un hombre de estado. Por lo tanto, era considerado, era un hombre que era respetado aún por sus cautivadores. Hubo cambios de reino en los cuales el pueblo escogido de Dios era cambiado como botín de guerra por su desobediencia. No es por otra cosa. Dios decía hagan esto y ellos no, vamos a hacer esto. Las cosas se hacen así, vamos a hacerlo de esta otra manera. La situación histórica en ese tiempo se habla de la venida del Mesías. Pese a esto, el libro de Daniel se conoce en el mensaje básico de Dios para su pueblo, que todos los reinos pasarían y se consumaría la redención del pueblo escogido. O sea, ok, ahora yo soy botín de guerra tuyo y ahora este me pasó para allá, pero esto va a terminar que el que me va a poseer es el Mesías soberano. Esto va a pasar porque va a venir el Mesías soberano y nos va a librar de todo esto. ¿Pasó en el tiempo de Daniel? No pasó en el tiempo de Daniel. Se detuvo el tiempo en la semana 69. Vinieron los 400 años de silencio. Y dice la profecía, que desde Ciro, y ya te dije que el Ciro fue el primero, hasta la entrada del Mesías en Jerusalén iban a pasar una cantidad de días. Y cuando se va a la historia, es esa cantidad de días al chavo. Cuando veamos eso, yo voy a proyectar una transparencia donde van a estar los años, pues porque allá se habla de semanas de años, etcétera, ¿no?
no habla de 1000 días, o sea, te habla de semanas de año y hay que transcribirlo. Ahora, dice que todos los reinos pasarían y entonces el reino iba a ser redimido por el pueblo escogido y la consumación de su reino. Eso no se va a ver hasta Apocalipsis 22. Pero desde Daniel se estaba anunciando. Acuérdate que el tiempo se detuvo en la 69 y Apocalipsis en la 70. Para todos los efectos se pega 69 y 70, aunque en el medio hay un montón de años, como decíamos ahorita, que lo que estaba pasando vencía lo que era la era o el periodo en historia cronológica. Vamos a resumir el mensaje del libro y con esto termino. Dice, el libro de Daniel es la revelación de un misterio. Y mientras lo revela, al mismo tiempo lo envuelve en maravilla, dejando que permanezca gran parte del misterio de la revelación. La gente del tiempo de Daniel no lo pudieron entender. Y aún nosotros en este tiempo, con los 66 libros de la Biblia y todos los escritos que ayudan, como eventos del porvenir y todo lo demás, como no nos queremos sentar a interpretarlo, no lo entendemos. Aunque ya lo único que falta es Apocalipsis del 4 al 22. Toda la Biblia. ¿Ah? Sí, no, la 69 se quedó con Daniel. Estamos en ese periodo que se rompe la historia, que se rompe la continuidad, para que cuando venga la tribulación, para la posición mía, recuerda que hay 4 posiciones, para la posición mía, los 7 años de la semana de Daniel empiezan en el momento que la iglesia sea levantada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cesa su ministerio en ese momento. No va a haber Espíritu Santo aquí abajo. Semana 69 de Daniel. Que el Espíritu Santo venía sobre Daniel por inspiración. El Espíritu Santo vendrá por inspiración sobre los 2 testigos. Cuando estudiemos eso me vas a entender mejor. O sea, los que el anticristo mata en una plaza y dice que todo ojo lo verá. ¿Cómo es la... No había internet. Juan no entendía cómo rayo todo el mundo lo va a ver. El mundo era más que Jerusalén. Pero decía que todo ojo lo verá. Pues CNN, Fox News, toda esa gente van a estar ahí cuando el anticristo le dé tanto coraje y mate a los 2 testigos. Y ellos lo van a ver ahí, que están muertos, están chavaditos ahí, salud. Y al cabo de las horas que sean las que van a pasar, van a resucitar delante de la vista de todo el mundo. Y le van a empezar a hacer la vida difícil al anticristo. Porque hay una parte que dice en Mateo 24 que estas cosas no sucederán hasta que este evangelio no sea predicado hasta los confines de la tierra. Pero los confines de la tierra no somos nosotros los que lo vamos a llevar, sino que son esos 2 testigos que van a resucitar en medio de la tribulación, los que van a hablar del Cristo con la inspiración del Espíritu Santo, pero no va a haber Espíritu Santo en la tierra. Por eso el que crea la predicación de ellos, tienen que dejarse matar. Van a entender, es cierto, Jesucristo es el Señor, pero como no hay Espíritu Santo, el rapto ya pasó, tienen que cortarle la cabeza. Y dice la Biblia que van a llegar al cielo con palmas en las manos. Van a preguntar allá arriba, están las fiestas del Cordero, y van a preguntar, ¿y esos que vienen ahí? ¿Quiénes son? Esos que vienen ahí con palmas en las manos fueron los que dieron su vida para poder estar en las bodas del Cordero. Así que usted nunca cante, allí cantaremos con palmas en las manos, porque eso quiere decir que te quedaste. Si usted va a una iglesia pentecostal y cantan eso, usted no cante. Porque lo que dice, recibe. Dejando que permanezca gran parte del misterio de la revelación. Pero nosotros lo vamos a desmenuzar en esto que estamos estudiando aquí. Segundo,
Daniel era un hombre de extraordinaria sabiduría y percepción. O sea, Dios no iba a escoger a cualquiera, Chucho Matapuerco o el de la esquina, para venir a explicarle esto, porque no se hubiera dejado guiar, ni tuviera la relación con Dios para que Dios entonces a través del Espíritu Santo le explicara esto. Tercero, a pesar de tantos cambios políticos, mantuvo su aplomo y sensatez mostrando firmeza en sus decisiones. Pudo ser siervo de los reyes y por eso tenía la confianza de los reyes como para ser su confidente y llegó a ser consejero de gobierno. Pero lo que iba sobre todo eso era que tenía una intimidad con el cielo. Los pies estaban en la tierra, pero su cabeza estaba en las cosas eternas. Varias verdades que tiene el libro y que las veremos según entremos en el libro. Primero, el poder y las circunstancias terrenas son sumamente transitorios. ¿Cuántos decían? Yo me acuerdo cuando yo iba a los seminarios de Goki, Magoki, el reino del norte y el reino del sur que se van a enfrentar en el Apocalipsis. Y allá enseñaban que el anticristo era Mikhail Gorbachev porque tenía una mancha que lo distinguía en su cabeza. Y por ahí se iban diciendo que ese era el anticristo, que ya había nacido. Mira, el anticristo es un judío. Porque es como único, el pueblo judío lo va a escuchar y va a hacer negocios con él. El judío no va a hacer negocios con el ruso, ni con Putin, ni con menos. El anticristo es un judío que va a demostrar una sabiduría tan violenta que el pueblo de Dios, o sea, los judíos, van a entrar en negociaciones con él. Por eso, 2/3 partes, dice la Biblia, de ese pueblo judío va a desaparecer por las catástrofes. Y va a haber un remanente fiel, que es 1/3 parte del pueblo judío que aparezca en ese tiempo, que es con los que Dios va a poblar la tierra. Y ese remanente Dios lo va a perseverar en unas ciudades que ahora mismo existen en el desierto, debajo del desierto. Daniel era ese tipo. Era temido y respetado por los gobernantes, pero el pueblo no lo entendía. El pueblo le decía que él era un vendido. O sea, que él era un alzacola de quien estuviera en el poder. Y él lo que hacía era siguiendo las instrucciones de Dios mediante el Espíritu Santo en las revelaciones que le daba, que bien difícil el pueblo las podía entender. Dios hace que la ira del hombre lo alabe y el resto de ella Dios lo restringe. La tiranía de Nabucodonosor o la liberalidad de Ciro dan testimonio de eso. No importa lo que ellos hicieran, el nombre de Dios era alabado porque Ciro también reconocía la deidad del único Dios. Y después Nabucodonosor al principio no, pero luego que pasó los años que pasó como un animal, uñas largas, pelo largo, arrastrándose por el piso. O sea, dentro de ese caos, Dios usa a esos mismos gobernantes para demostrar su deidad. Demuestra que Dios cumple las promesas que le hace a su pueblo. Posiblemente aquel pueblo todavía no las ha visto, pero el pueblo del tiempo del rapto los va a ver. Yo espero ser levantado y no voy a ver la semana 7. Yo te la estoy enseñando.
pero yo no la quiero ver. Yo no quiero ni un cantito de la tribulación, ni los primeros 3 años y medio donde nadie va a tener deuda, donde tu cuenta siempre va a tener millones. Donde si tú te quieres comprar un Tesla, lo que tienes que enseñar tu tarjeta y te compras el Tesla. Tú vas a hacer compras y con la señal que tú tienes puesta en la frente tuya o en el dorso de la mano, tú lo vas a pasar así y ya vaya a tu cuenta y todo lo que tú lleves ahí no tienes que pagar nada porque tienes una sola cuenta. Y todos tus problemas económicos van a ser resueltos. Puedes vivir en la casa que te dé la gana porque él la va a pagar. Hay una moneda, va a haber un sistema donde todo se va a llegar allí. Tú vas a seguir en tu trabajo, tú vas a seguir progresando hasta que entonces, después que te hace el duérmete nene, a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, vas a pedir que todo el mundo lo alabe y lo adore. Y ahí es que se ponen los huevos a peseta y no hay manteca para freír. Dios tiene su propio tiempo de hacer su obra. Te puedes poner a orar hasta que se enfríe el sol. Y Dios no va a mover nada, no va a adelantar nada que no esté en su tiempo perfecto. Porque Dios ni se apresura ni se demora. Y esto lo vamos a ver cuando estemos pasando el libro de Daniel. Sufrimiento del pueblo como botín de guerra. Eso quiere decir que hubo gente que se murieron, hubo niños que los sacrificaron a los dioses. ¿Y dónde está Dios? Sentado en el trono. Quinto, los reinos de este mundo están destinados a dejar paso al reino de nuestro Señor. Eso va en Apocalipsis 22. No sin antes librar una batalla que dice que la sangre que se va a derramar en el valle del Armagedón llega hasta el freno de los caballos. Cuando vayamos a Israel, vas a ver el valle del Armagedón. Si bien Dios tiene, sexto, una visión eterna y cósmica, tiene también un amante interés por los asuntos menudos de un solo individuo. Eso lo vamos a ver en Daniel. Se estaba cayendo el mundo, era un botín de guerra, pero Daniel decía y Dios aparecía. Porque tenía una relación. Y séptimo, el libro de Daniel era para el remanente del pueblo. Y Daniel, como para las edades, destinado para mantener una perspectiva de la historia. Lamentablemente, el pueblo se puso a demonizar el mensajero, pero no le hizo caso al mensaje. Se parece a lo que está pasando hoy. La gente está pendiente a que si lo dijo fulano, eso es una herejía. Y no oyen el mensaje. Es bíblico. Eso pasó con Fon, con el papá de Otoniel. Los pentecostales le cayeron arriba con todo. Pero el evangelio ahora es según Sanfón. O sea, el evangelio ahora se ha convertido en lo que era Fuente cuando empezó en aquella carpa que los mosquitos se comían la gente. Otoniel tiene un mensaje escritural, una cosa, pero solamente los que van allí. Nadie habla de Otoniel Fon. ¿O sí? Me equivoco. Digo, yo hablo de él porque mi hija va allí. Mi hija tiene una capacidad. No puedo terminar un mensaje sin hablar de mis hijos, pero mi hija tiene una capacidad que yo le digo, Deli, pero préstame tus notas. No, papi, si yo escribo me pierdo el mensaje. Yo me siento allí y toda la palabra yo me la estoy metiendo al corazón. Todo lo que él dice. Para yo poder venir donde ti y hablar contigo de esto. Ella se sienta conmigo un domingo, podemos estar hablando 1 hora y me da el mensaje completo desde que empezó hasta que se acabó. Los puntos que trajo, si eran 4 ella me los dice, si eran 7 ya me dice los 7 puntos. Porque ella ha pasado todo este tiempo por esa palabra.
Y yo soy pastor. Y la pastora tiene una palabra, la palabra del domingo. Fíjate, si tú no estabas, te la perdiste, pero... Y sin embargo, esa muchacha se fotografía todo el mensaje. Y no solo eso, sino que después va y vive por eso. Y cómo el Señor la ha librado y la seguirá librando. Lo único que pues, lo que quiero es que me le devuelva la voz y que venga aquí un día a cantar. Ella es maestra y dice que no puede dar ciertos registros y que para que se le salga un gallo delante de la gente, mejor no canta. Pero este libro era para ese pueblo y para mantener la perspectiva de la historia. O sea, el libro no niega que el pueblo hizo lo malo. El libro no niega que eran botín de guerra, que como pueblo no eran reconocidos porque a todo el mundo le faltaba el respeto. Venían los persas y ahora ustedes pertenecen a cualquier cosa parecida con Puerto Rico en el 1898. No es coincidencia. Pero estábamos con los españoles y los españoles vinieron y firmaron ahí y firma duro que la segunda copia es tuya y nos pasaron a Estados Unidos. Nadie sabía inglés. Nadie sabía la cultura de los americanos. Pero como parte de ese tratado, Cuba formó un revolú. España quería zumbarla para allá también y vino el grito de Yara, que es equivalente al grito de la de aquí, fueron el mismo día. El de aquí falló, pero aquel funcionó. Y en lugar de eso, como pueblo, recibieron la independencia. Nosotros recibimos a Trump. Eso es una profecía bien brutal. 1898, que en el 2016 te toca Trump. Pero este libro, además de era para ese tiempo y para ese pueblo, y sobre todo usando a Daniel y premiando a Daniel con la revelación, este libro es para nosotros en nuestros días. Porque tú y yo, esta generación, es la que ha estado más cerca de la consumación del reino de Dios que cualquiera otra. Sería una pena que tú te perdieras la consumación del reino de Dios por las cabezonerías que hacían los judíos del tiempo de Daniel. Porque al igual que a ellos lo destituyeron y no vieron la redención, va a pasar a nosotros, aunque nosotros somos injertos en el pueblo de Dios. Y esa es la enseñanza que tiene Daniel. Que las bestias que habla allá, que las bestias que vamos a ver en Apocalipsis, son reales. Y ellos la ven como bestia porque no podían decirte que es un dron que va a venir a tirar una bomba. O que es una nave intergaláctica que va a venir a tirar desde el cielo. ¿Por qué tú te crees que están haciendo los transbordadores espaciales? Mantener allá arriba, que la gente aprenda a arreglarse allá arriba, etcétera. ¿Por qué tú te crees que están empezando a llevar gente para allá arriba pagando unos pasajes estrambóticos que hasta ahora solamente una persona ha podido ir, de tantos millones que le dio al programa que lo subió? Pero van a venir una destrucción que viene del cielo, que va a ser Dios. Dios puede tirar unas bolas de fuego, pero las bolas pueden venir de unos aviones, como fue Hiroshima, como mataron al tipo iraní ese, porque ahora se puede ver a la persona con la cuestión esta del mar, se puede determinar si se acerca, sabe si es él o no por la manera en que camina. Y cuando se confirma que es el tipo y que está allí, le mandan el bombazo. Esta generación está viendo todo eso. Daniel se lo imaginó. O sea, se lo revelaron, Daniel se lo revelaron. A Juan se lo revelaron un poquito más moderno. Pero tú estás viendo la consumación de eso. Procura no ver la semana número 7
de Daniel. Señor, terminamos esta parte, esta es la introducción, ya entraremos entonces en el desglose de los versos más adelante del libro de Daniel. Permite, Señor, que tengamos la mente abierta para recibir, que apuntemos para verificar lo que se está diciendo y hacer de esto un estudio continuo, no solamente porque lo que yo traigo aquí al frente. Me puedo equivocar como me equivoqué en la primera cita, puse el verso bien y como tiene un 15, pero no era 25, era 24. Me imagino que tú allá arriba te estás riendo, metió las patas y puso el texto que no era. Qué bruto. Pero tú nos das sabiduría para que de la misma manera, aún sin ser hombres de Estado como Daniel, o ser profeta como Juan, poder sentarnos a ver lo que tú les diste a ellos en épocas distintas para poder entender cuál es tu voluntad. No permite que no nos engañemos diciendo, bueno, pues voy a seguir yendo a la iglesia porque hay una destrucción en Apocalipsis y si no voy a la iglesia, pues el cuco me va a comer, etcétera. No, que sea una revelación, Señor, para crecer y buscar tu propósito y que nuestra vida no sea el miedo a lo que nos puede pasar de lo que dice Apocalipsis, sino que nuestra vida sea la razón por qué sabemos que lo que dice Apocalipsis se va a cumplir y que yo cualifico para pasar las bodas del Cordero o la semana número 70, según mi escuela de interpretación. Pasar esa semana número 70 celebrando las bodas del Cordero en el banquete en el cielo, donde no hay llanto ni crujir de dientes, donde todo es paz, donde todo es armonía. Es una fiesta de 7 años, porque cuando eso culmine y tú culmines aquí el capítulo 22 de Apocalipsis, entonces nosotros vendremos a gobernar la tierra que va a nacer, donde no va a haber corrupción, porque los cuerpos nuestros no aceptan corrupción, pero sin embargo tienen la sabiduría y la capacidad de correr el gobierno del Mesías soberano. Eso es lo que yo creo, Señor. Permite que aquí haya estudiantes bíblicos que si creen como yo, sea por el convencimiento que yo tengo. Que si alguno cree que el rapto es a la mitad de la semana número 7, sea por convencimiento y por estudio bíblico. Que las posiciones sean basadas en la Biblia. Que tú me uses como guía para interpretación, pero no imponerle conceptos a nadie, sino darle la libertad de que se apasionen por la palabra y que puedan llegar a ser estudiantes bíblicos con convicciones bíblicas, no porque el pastor lo dice. Gracias te damos por esta primera parte. De la misma manera, cuando nos reunamos dentro de 2 semanas, si estamos en el cielo, pues gloria a Dios, allá tú nos lo vas a explicar. Pero si estamos aquí, Señor, que tu sabiduría fluya y que sea el